Los riñones trabajan en silencio, pero cuando fallan, el impacto es enorme. En Puerto Rico, la enfermedad renal crónica va en aumento y muchas veces se detecta tarde. Hoy hablaremos de cómo prevenirla y proteger nuestros riñones. Y hoy nos acompaña la doctora Verónica Mesa. Gracias por estar con nosotros. Ella es la directora del programa de trasplante de riñón y páncreas del Hospital de Auxilio Mutuo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la función principal de los riñones? Bueno, los riñones funcionan en el cuerpo como unos filtros, básicamente. Ellos van a eliminar todos los productos de desecho, van a regular el metabolismo de agua en el cuerpo, ya sea conservándola o eliminándola si está en exceso. La mayoría de los minerales o electrolitos en nuestro cuerpo también van a ser regulados, así que pues va a ayudar en el control de la presión arterial. Y también tiene una función muy importante secretando hormonas, es decir, tiene una función endocrina. Secreta unas hormonas que ayudan tanto para la producción de glóbulos rojos en la sangre como para el metabolismo, una forma activa de vitamina D para el metabolismo del calcio en el cuerpo. O sea que eso es una máquina que está produciendo todo el tiempo ahí para mantener el cuerpo. Son máquinas que trabajan 24 horas los 7 días de la semana, no descansan. Wow. ¿Y por qué hace que suele detectarse tarde cuando no están funcionando bien? Porque si tiene tantas funciones, algo uno tiene que decir, mira, esto no está funcionando como debe. Eso es una excelente pregunta y es importante hacer énfasis en que las personas que están a riesgo deben chequearse a tiempo, porque en las etapas iniciales la enfermedad renal es completamente asintomática, no vamos a tener ningún síntoma. Ya cuando se ha perdido una función considerable de los riñones, entonces pudieran empezar a aparecer algunos síntomas, así que deben estar bien pendientes las personas que presenten edema o hinchazón de las piernas, de los tobillos, edema en los párpados también, sobre todo por las mañanas al despertarse. También el color de la orina es importante, que veas espuma, mucha espuma en la orina pudiera significar que estás teniendo exceso de proteínas en la orina, que tengas sangre en la orina o que tengas disminución en la producción. También es importante darse cuenta de cuánto estás orinando, con qué frecuencia. Un síntoma muy común, por ejemplo, en los adultos mayores es, tú les preguntas, ¿estás orinando bien? Y ellos te dicen, orino demasiado, porque se levantan muchas veces a orinar durante la noche y ellos lo interpretan como un signo de que están orinando mucho. Pero levantarse mucho por las noches tampoco es normal, porque lo que normalmente el cuerpo hace durante la noche es que concentra la orina para que podamos dormir y descansar la mayor cantidad del tiempo. Así que si tú te levantas muchas veces por la noche, tampoco es normal. Y pudiera ser o que no estás vaciando la orina completamente de la vejiga o hay alguna otra condición. También ya en etapas más terminales, pues la persona, como les mencioné, los riñones ayudan a la producción de glóbulos rojos. Así que si no lo está haciendo adecuadamente, puedes tener anemia. Entonces las personas se van a sentir cansadas, fatigadas, con mucha somnolencia, y cuando los productos de desecho se acumulan en el cuerpo, pues puedes sentir náuseas, vómitos, falta de apetito o una sensación de gusto alterada. Eso le llamamos nosotros en términos médicos digeusia. Y es que la comida te sabe feo. Cosas que antes tú disfrutabas comer, ahora te repugnan. Sabe cartón. Correcto. Qué locura. ¿Qué aumenta las condiciones de riesgo de daño renal? Bueno, principalmente en el mundo la causa número 1 y número 2 son la diabetes y la hipertensión. Pero hay muchos factores, por ejemplo, la obesidad, que ahora el síndrome metabólico es una epidemia en esta parte del mundo. Pues todas las personas que tienen obesidad están a mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal, los pacientes que fuman, las personas que fuman, las personas que tienen enfermedades cardiovasculares conocidas, el uso indiscriminado de medicamentos o el uso de sustancias controladas, de drogas controladas, también pudiera ponerte a mayor riesgo, y obviamente tener antecedentes de enfermedad renal en la familia. Y eso es bastante común en Puerto Rico, tener antecedentes renales, y las personas nunca han sido evaluadas para descartar
si tienen síntomas o signos Sí, iniciales. lo que se lo preguntan a uno cuando se va a hacer prueba. Dice, ¿alguien en su familia tiene problemas renales? Correcto. Ok. Sí, así que bien importante, esas personas van a estar a mayor riesgo de desarrollar enfermedad. No todos lo van a desarrollar, pero hay una población que dependiendo de sus factores de riesgo lo puede tener. ¿Y qué síntomas de alerta no debemos ignorar? Los que mencionábamos inicialmente, ¿verdad? Esa parte de la edema, el edema que es progresivo, la hinchazón de la cara o de los párpados, la fatiga o el cansancio, la parte Eso de... que uno se dice, levanté cansado. Me levanté cansado, la falta de apetito, todos esos síntomas son ya manifestaciones tardías de la enfermedad renal. Okay. Que de nuevo es bien importante recalcar que en los estadios iniciales va a ser asintomático, por eso es que todas estas personas con los factores de riesgo que acabamos de mencionar deben tener unos chequeos continuos con sus médicos y se deben hacer pruebas de forma apropiada para detectar temprano la enfermedad renal y el control de las condiciones. ¿Cómo se relaciona el consumo de agua con los riñones? ¿Hay una correlación de que si tomo mucha o tomo poquita, pues me va a ir mejor, me va a ir mal o cómo es? Sí, definitivo. Como una de las funciones del riñón es precisamente controlar la cantidad de agua que nuestro cuerpo tiene. Nuestro cuerpo normalmente debe estar en un balance entre lo que necesitamos para las funciones celulares básicas y las pérdidas que tenemos. Así es que una persona que está en condiciones basales, es decir, nosotros que estamos aquí sentados, que no estamos haciendo una actividad física exhaustiva, vamos a tener una capacidad, si no tomáramos agua, de máximo, lo máximo que puede hacer nuestro riñón por concentrar y preservar ese agua en el cuerpo es orinar 500 mililitros. Esa es la orina más concentrada que nosotros podemos tener. Okay. Así que lo mínimo que deberíamos tener es eso, pero nosotros tenemos otras pérdidas. Nosotros perdemos agua por evaporación en la piel, ¿verdad? Para regular la temperatura del cuerpo. Cada vez que respiramos, nosotros humedecemos ese aire a través de nuestra vía respiratoria superior y ahí también estamos evaporando agua. Yeah. Así que cuando sumamos todas estas pérdidas y en las excretas, aunque sean excretas sólidas, también se pierden cerca de 200 mililitros. Cuando sumamos todo esto, para poder tener un balance neutro, deberíamos por lo menos consumir 1.600 mililitros de agua al día. ¿Que esos son cuántos vasos? Bueno, vasos depende del tamaño del vaso, pero un vaso de 8 onzas, de 10 onzas. Nosotros deberíamos estar, una botella de 500 mililitros tiene 16 onzas. Okay. O sea que por lo menos deberíamos tomarnos de 3 a 4 botellas de esas. Diarias. Sí, diarios al día. Para poder, o sea, 32 onzas mínimos, serían 64 onzas mínimo al día, para poder mantenernos en un balance neutro. Obviamente, personas que tengan un requerimiento mayor, personas que estén con fiebre, que estén agudamente enfermas o que tengan diarreas, por ejemplo, la pérdida es mayor. En esos casos, no todo se debe reemplazar con agua. Ya ahí hay unos líquidos de rehidratación, porque en esos casos también hay unas pérdidas de electrolitos. También se pierde sodio, también se pierde potasio, así que hay que reemplazarlo adicionalmente también. Pero en condiciones como estamos nosotros ahora, mínimo 1.600 a 2 litros al día. Mencionó algo de los medicamentos. ¿Qué medicamentos pueden afectar los riñones? Bueno, el uso indiscriminado de medicamentos sin supervisión te pone a riesgo de tener complicaciones renales, pero principalmente el uso prolongado de los medicamentos antiinflamatorios que se usan muy comúnmente para el dolor. Hay varias marcas comerciales que son de libre acceso, que venden over the counter. Los pacientes van, tienen un dolor, se lo toman o reciben de un vecino o de un familiar que dice, a mí me funcionó esta pastillita para el dolor, tómatela, es bien buena. Y obviamente el dolor es una de las cosas que más incapacita a una persona, así es que todo el mundo va a querer alivio de su dolor. El uso de estos medicamentos prolongados es una de las cosas que más frecuentemente en términos de medicamentos se asocia con enfermedad renal. Pero también el uso de algunos test naturales. Están ahora pegados. Para el mundo los recomienda. Exacto, para diferentes, que sí para los detox, que sí para perder peso. Algunos de los componentes, no todos, ¿verdad? Pero algunos de los componentes de estos test pueden asociarse también con el uso de, ¿verdad? Con el desarrollo de enfermedad renal. Inclusive el exceso de vitaminas también. O sea, que por eso es que debemos usar los medicamentos siempre bajo la supervisión de un profesional. Wow.
¿Quién debe hacerse prueba? Cuando Bueno. uno sabe, mira, tú sientes dolor, bueno, ya dijiste algunas de las cosas, pero sé que a uno, si no le duele, uno dice, ay, yo lo resuelvo con las medicinas que se prescribe uno mismo, ese tipo de cosas. Correcto. Todas las personas que tengan factores de riesgo, es decir, todos los diabéticos, deberían hacerse pruebas de una forma estandarizada. No es cada 5 años que yo vaya y me acuerde, es de una forma regular, estandarizada. Deberíamos hacernos, y todos los pacientes deberían familiarizarse con algunos términos como la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, que es la que nos dice cuán controlada está tu diabetes. La diabetes descontrolada a largo plazo va a causar enfermedad renal. Todos deberíamos hacernos un hemograma, ¿verdad? Ver nuestras hemoglobinas cómo están, un urianálisis. A muchas personas se les olvida hacerse un urianálisis, o a muchos profesionales se nos olvida prescribir este tipo de test que son tan sencillos y que están disponibles en cualquier parte. No, y los cubren todos los planes. Pero, exacto, pero la orina habla, como me decía un profesor a mí, la orina nos habla. Así que un urianálisis es básico, y pruebas para ver la creatinina y los electrolitos. Todos los diabéticos deben tener eso cada cierto tiempo. Y buscar proteína, buscar tu microalbuminuria. Grabarse ese término microalbuminuria y preguntarle a tu médico, ¿cómo está mi microalbúmina? Igual los hipertensos, las personas mayores de 60 años, que están a más riesgo también, deben hacerse periódicamente estas pruebas, correcto, y todas las personas con enfermedad cardiovascular. Y obviamente todos los que tengan historial familiar de enfermedad renal. Bueno, y el cuco de los riñones, el diálisis, ¿cómo uno puede prevenir llegar a esa etapa? Fíjese, esa es una buena pregunta, y yo la reformularía de otra manera. ¿Cómo evitar llegar a una etapa avanzada de enfermedad renal? Porque muchos pacientes, cuando ya tienen enfermedad renal avanzada y requieren el diálisis, se resisten. Y en ese caso, mi consejo es que sigan el consejo de su especialista en nefrología. Si le han dicho que llegó el momento de dializarse, prolongar la terapia puede ser igualmente peligroso. O fatal. Okay. Pero entonces, ¿cómo evitamos llegar a una etapa avanzada de enfermedad renal? Pues obviamente, si tengo condiciones médicas ya, si tengo diabetes, si tengo hipertensión, no dejar de tomarme mis medicamentos prescritos por estos médicos, no dejar de ir a mis chequeos rutinarios y hacerme estas pruebas, educarnos. Y también es responsabilidad de nosotros como profesionales de salud educar a nuestros pacientes, no simplemente decirles esto está bien y no explicarles, hay que decirles que se familiaricen con los nombres de las pruebas, que se familiaricen con la hemoglobina glicosilada A1C, ¿cómo está mi A1C? ¿Cómo está mi microalbuminuria? Sí, ¿Cómo está mi creatinina? Pues mucha gente se hace las pruebas, pero después y después no van al médico para que le diga los resultados, le dicen al del laboratorio, ¿cómo salí? Ah, bien, pero esa no es la función del técnico de laboratorio. Correcto, o no me familiarizo con mi condición, no la conozco, y si tengo un viaje o una situación en otro sitio, no le puedo decir a otro profesional cómo estaba mi función. Okay. Así que también es bueno uno apoderarse del control de tus condiciones. Obviamente hacer ejercicio, que es tan importante en cualquier tipo de ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico. Lo que se recomienda es que hagamos por lo menos de 20 a 30 minutos de ejercicio aeróbico, al menos 5 días a la semana. Sí. Si nos paramos aquí y hacemos la encuesta entre nosotros mismos, ¿cuántos realmente cumplen con esa meta? El porcentaje será realmente muy bajito. Así que hacer ejercicio, comer lo más saludable posible, hidratarnos, no usar indiscriminadamente medicamentos, y ir a los profesionales que tienen conocimiento en el manejo de estas condiciones. No, ya lo ven, se puede prevenir si se hacen las cosas adecuadamente y con tiempo, que es lo más importante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Cuidar los riñones es cuidar la vida. La prevención hoy evita tratamientos invasivos mañana.